el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito eres, Señor Dios nuestro, que nos tienes aquí reunidos nuevamente esta mañana. Ayúdanos, Señor, para que podamos descubrir, redescubrir o aprovechar ese don tan importante que tú has dado a la iglesia, que nos has dado a nosotros, como es la fe. Ayúdanos, Señor, para que así podamos cada día seguir por tus caminos, por tus senderos, al igual a como has llamado a cada uno de tus apóstoles, a cada uno de tus patriarcas, a cada uno de tus profetas y reyes. También nosotros nos sintamos llamados por ti a vivir esto tan importante que nos regalas, como es la fe. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días nuevamente a todos. Espero que se encuentren bien. Y los que no se encuentran bien, pues espero que se encuentren con ansias de que podamos encontrarnos. Me parece que no colgué en la página cuál era el tema de hoy, pero ya se lo venía anunciando que hoy vamos a hablar de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Igual que los otros temas, cada vez que me meto a desarrollar o a preparar para ustedes estos temas, me doy cuenta de que me he metido en un berenjenal, en un laberinto, en un enredo, y bueno, solo le pido al Señor, ayúdame a salir de esta para no enredar a la gente, para no enredar a estas personas que están con ansias esperando algo de este tema, y esperando algo no que les edifique intelectualmente, sino de que les ayude espiritualmente, de que les permita seguir enfrentando este tiempo de pandemia, que les permita seguir adelante por la vida, porque si no, nosotros cada uno nos podemos convertir en esos pollitos intelectuales que sí, saben todo, pero lo más importante de la vida no lo pueden enfrentar. Y no lo pueden enfrentar, ¿por qué? Porque viven la vida así, a la ligera, así como que fuéramos al supermercado a comprar. ¿Y qué necesito hoy? Pues hoy necesito aceite, necesito sal. Hoy, pues ¿qué necesito hoy? Hoy necesito fe. Pues no es así la vida. La vida no te va a aparecer nunca como que lo puedes satisfacer y puedes encontrar la felicidad yendo de compras. Bueno, yendo de compras te realiza, porque vas de compras y muchas veces uno va y viene contentísimo porque compró de todo, compró más barato, iba por 3 cosas, volvió con 20 cosas, etcétera. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué les puedo decir? Pues yo les puedo decir lo mismo que se me ha dicho a mí. La fe se confirma, como lo dirá la Sagrada Escritura, con las obras. Dime lo que haces y te diré qué fe tienes. Porque muchos aquí, yo creo que si nos fuéramos aquí en la parroquia, casa por casa, señora, ¿usted tiene fe en Dios? Claro que tengo fe en Dios. Tengo fe en Dios. Aunque esté ahí sacando el agua bendita, o haya estado en la mañana con el brujo, o esté ahí con supersticiones y cosas así. Ya les decíamos, acabamos de bautizar a unos niños y todos tenían fe, los padres y los padrinos. Pues claro que tenían fe, todos tenían fe. Aunque muchos no pueden comulgar porque viven en pecado, otros no. Y entonces, ¿qué coherencia hay entre fe y vida?
Por eso, es decir, para no perdernos con la fe, vamos a hacer lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace? Toma una figura bíblica. Toma una figura bíblica y esa figura bíblica que toma el pueblo de Israel como referencia es Abraham. Abraham, el padre de la fe. Y entonces, ¿qué dice? ¿Quieres saber si tienes fe? Aquí está Abraham. Mídete con él. Mídete en Abraham. Y entonces, pues, ¿qué te vamos a decir nosotros? Pues hoy yo podía haber puesto todo lo que dice el teólogo Dufour en manos de ustedes. La fe es una virtud teologal que viene de Dios y Dios la da aquí. Bueno, todas esas cosas. Al final, ¿para qué? Para que estés instruido, para que te des cuenta. Pues en la Biblia la fe no aparece como una doctrina. La fe aparece como una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida se llama Abraham. Y Abraham, ¿por qué lo tomamos hoy? Porque dijimos, estamos haciendo un recorrido bíblico y en este recorrido bíblico aprovechamos los temas que nos aparecen. En esta semana que nos ha tocado Génesis, nos ha tocado el principio, pues hemos tocado temas de ese libro de la Biblia. El primero fue el principio, porque así se llama el libro, Génesis, el principio. Ayer hablábamos del sueño, porque el Señor hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Y hoy tocamos el tema de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es Abraham. Abraham. A partir del capítulo 12 de Génesis, ya nos vamos a encontrar con esta figura. Antes de Abraham, pues, ¿qué hemos encontrado? Ya lo decíamos, la creación, y en la creación, que es todo maravilloso, aparece el demonio, y el demonio, pues, ¿qué hace? Comienza a insidiar en la mujer, comienza a insidiar en el hombre, y hace que caigan. Entonces aparece la creación, la tentación, la caída y el pecado en sí, que luego se va a hacer visible en dos hermanos donde hay rivalidad y uno mata al otro. Caín mata a Abel, y luego más adelante vamos a ver cómo poco a poco la humanidad se va a corromper. Encontramos la torre de Babel, en donde la humanidad llega al culmen de querer ser más que Dios, y entonces el Señor confunde las lenguas. Pero bien, con todo esto que aparece en las primeras páginas de la Biblia, ya lo decíamos, no tomen la Sagrada Escritura como algo que ahí está, como está en la Biblia, así fue. Y entonces los científicos muchas veces nos discuten las cosas que aparecen en la Biblia. Pero ya les decíamos, la Biblia no es un manual de historia, es un manual de catecismo para crecer en la fe. Y entonces hay una catequesis sobre el destino del hombre. Ahí está el destino del hombre. Hay una catequesis sobre, ayer hablamos del sueño, el sueño. Hay una catequesis sobre el matrimonio. Ahí está el matrimonio. Pero no, es decir, no es un manual de psicología, no es un manual de... Es decir, hay cosas morales, hay cosas de psicología, hay cosas de historia, hay cosas de la vida, porque la Biblia es palabra de Dios y es palabra de vida y es para nuestra vida. Y entonces vamos a comenzar a hablar de Abraham, pero a Abraham no lo vamos a poner ya, es decir, Abraham nació en tal... No, Abraham lo vamos a poner ya en el momento en que el Señor lo llama. Recordemos que en aquel tiempo son nómadas, y como nómadas necesitan una familia, necesitan tener hijos, y para tener hijos tienen que ser fértiles. Resulta que Abraham y su mujer no eran fértiles, y ellos que no eran fértiles no tienen hijos. Y entonces, ¿qué pasa?
Abraham se encuentra ya en la vejez, en su vejez, sin hijos, sin tierra, un viejo casi chocho, fracasado. Y esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque ya les decía, nosotros seguimos a un fracasado, a Jesús que fracasó desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista humano, desde muchos puntos de vista. Seguir a uno que murió en una cruz, a un crucificado, ¡qué locura! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que voy a profesar la fe en uno que desangraron en una cruz? Pues sí, ese es el nacimiento de la iglesia primitiva. Eso es el cristianismo. Y eso es lo que se nos ha regalado a nosotros. Entonces, ¿cómo se te ocurre, Señor, llamar a un viejo decrépito con una mujer vieja también que ya se le secó la matriz, que ya no tienen nada, no tienen ni en qué caer muertos? Pues sí, Abraham, ven, sal de tu tierra. Yo te daré ese hijo que estás esperando. Entonces, una promesa y un camino. Entonces, la fe se nos presenta, el itinerario de la fe, el Señor que quiere darnos la fe, se nos presenta ya desde el inicio, el padre de la fe, Abraham, como un camino para recorrer. Camina, ven, sal, camina. Y entonces aquellos van a comenzar a caminar. Abraham va a comenzar a caminar. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, tomamos como apoyo el Nuevo Testamento. Y recordemos, el Nuevo Testamento ya se ha hablado mucho de Abraham, ya han pasado muchos siglos, ya está como punto de referencia. Y entonces dice el libro de los Hebreos: la fe es garantía de lo que se espera, para la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, la visible de lo invisible. Por la fe Abel a Dios ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Con ella fue declarado justo, con la comprobación que dio Dios a sus creyentes, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Y sigue por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe, y llegamos a Abraham. Ya en el capítulo 11, el versículo 8 de los Hebreos dice: por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había que recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida, como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac, Jacob, como herederos de las mismas promesas. Y bueno, como vemos, ya en la epístola a los Hebreos nos habla por la fe, la creación, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, y por la fe Abraham emprende un camino ante una promesa. Entonces tengamos presente primera cosa, la fe se nos está presentando, y la fe, el Señor te llama a caminar. Y entonces muchos de los que se van a encontrar con Cristo, pues van a hacer un camino como el de Abraham, largo. Imagínense qué largo que era el camino de Abraham, que Abraham creyó
creyó que no era con su mujer que iba a tener el hijo. Creyó que era con la esclava. Y entonces Abraham dice, bueno, le voy a dar una ayudita a Dios. Le voy a dar una ayudita a Dios y me voy a acostar con la esclava. Y si la esclava queda preñada, como la esclava es joven, pues fácilmente puede quedar preñada. Y al final la esclava queda preñada, tiene un hijo. Y como en aquellos tiempos el hijo de la esclava pasaba a ser hijo de la señora, entonces si la señora lo quería, ¿verdad? Si la señora no lo quería, era un esclavo también, pasaba a ser parte de la servidumbre. Entonces, ¿qué pasa? La señora, como no tenía hijos, también era estéril. Entonces, al haber un hijo ahí en medio, un chiquito, se alegra y todo. Pero ¿qué sucede? La esclava la vivía humillando. La vida es lo que usted no pudo. Usted no pudo darle un hijo a su marido. Yo se lo pude dar, yo se lo di. Ay, yo soy mejor que usted, yo soy más mujer que usted. Imagínense ustedes un pleito entre mujeres. Entonces, yo ni siquiera me imagino los pleitos. A mí me lo han contado las mujeres, pero es decir, no nos interesa tanto el pleito como la situación gravosa que se está poniendo en la vida de Abraham. Él, que quiso ayudarle a Dios, resulta que complicó todo. Y entonces el Señor tendrá que decirle a Abraham, Abraham, no es de tu esclava, despídela, mándala a tu esclava, ya que sea libre, que se vaya con su hijo Ismael. Y entonces Abraham tiene que, con todo su dolor, mandar a su hijo con la esclava, porque no es él el hijo de la promesa, no es él el que Dios le prometió, no es esa la felicidad que Dios le había dicho que iba a tener. La felicidad que Dios le había dicho que iba a tener era un hijo con su esposa. Y entonces Abraham sigue creyendo en esta promesa. Y sigue creyendo en esta promesa. Y entonces, ¿qué pasa? Al creer en esa promesa, sigue su camino, va a Egipto, pasa en Avería. No nos detenemos mucho en Abraham. ¿Por qué? Vayan a leer en la Biblia la historia de Abraham y ahí se van a enterar bastante de todas las peripecias que pasa Abraham. Y Abraham llega al punto de que, es decir, el Señor lo visita. Y el Señor lo visita en forma de ángel. Es la famosa que hablan los estudiosos teofanía de Mambré, que pintan a 3 ángeles ahí. Y entonces esos ángeles llegan donde Abraham y lo visitan. Dicen, Abraham, el próximo año, para esta fecha, vas a estar abrazando a un chiquito. Vas a tener un niño en tus brazos. Y la esposa que está en la tienda está escuchando y entonces se pone a reír. Pero en un tono un poco burlesco, un tono que, sí, yo un hijo, sí, como cuando te dicen, mire, se va a sacar la lotería, sí, yo me voy a sacar la lotería, pero si ni la compro, claro, ¿cómo te la vas a sacar si no la compras? Y entonces pues eso, Abraham va a tener un hijo, pero con su esposa, y eso le promete el Señor, y entonces le dice, mira, tu mujer se puso a reír porque no cree, y justo para que sellen y puedan decirle al mundo esto es verdad, ustedes le van a llamar a este muchachito risa. Isaac, eso significa risa, sonreír, alegría, como quieran ustedes. Isaac se va a llamar Isaac, va a ser el motivo de tu alegría, el motivo de reír. Y entonces por eso, es decir, Abraham va a ser seguir el camino hasta llegar a las tierras fértiles que Dios le había dicho, y un año después pues va a tener ese chiquito. Por eso decíamos, Abraham es la fe. ¿Y por qué es la fe Abraham? Porque Abraham caminó, gastó, hizo sacrificio y todo lo. Imagínense cuántas veces la mujer le habrá dicho, pero viejo chocho, ya estábamos tan bien y vos estás todavía con la esperanza de un hijo.
no lo hiciste cuando estábamos jóvenes y ahora que estamos viejos los dos. Porque yo creo, hermano, que es el mismo problema que tenemos en la vida familiar. Ese es el mismo problema que tenemos en la intimidad de la pareja, en lo íntimo de nuestras familias. Ese es el mismo problema. Es decir, nos proponemos un proyecto ahora que estamos viejos, ahora que estamos chochos, ahora que ya no servimos. Y entonces, y ahora, sí, el hombre ahora ya se volvió agricultor. Quiere estar sembrando en la casa. ¿Y qué vas a sembrar? ¿Qué vas a sembrar? Y la mujer se burla, o el marido se burla, o los hijos se burlan de ti. Y hay mamá, ahora que estás vieja, quiere ir a la escuela. ¿Y qué? ¿Te vas a volver doctora? ¿Doctora de qué? Pues eso es nuestra historia, la historia de Abraham. La historia de Abraham, que creyó contra toda esperanza. Por eso, Abraham, si nosotros le preguntáramos, Abraham, ¿y vos crees en Dios? Abraham nos diría, es que en el catecismo de la Iglesia Católica está escrito. No, Abraham diría, Isaac, vení para acá. Nos llama Isaac, nos presenta un chiquito ahí y dice, ¿vos crees que este chiquito es hijo mío? Yo a esta edad, viejo, canoso, arrugado, sin nada ni en qué caer muerto, que tenga un hijo. Eso yo no me lo propuse, eso me lo prometió el Señor. ¿Y vos crees que no crea en Él? ¿Vos crees que no crea en Dios? A mí me pueden decir lo que quieran, pero yo dejar de creer en Dios, aquí está mi hijo. Por él puedo dar fe que Dios existe. Pero ¿cómo? Abraham, ¿cómo que por él? ¿Cómo que él? Sí, porque Dios me prometió un hijo. Y yo hice de todo. Y nada. Y cuando ya tuve el chiquito, yo me gozaba de alegría y todo. Y entonces el Señor me dice, Abraham, ¿estás contento? Sí, Abraham, claro que sí, Señor, ¿cómo no voy a estar contento con este hijo que me han dado? Mira las estrellas, que va a ser padre de multitudes. O sea, no solamente este chiquito, este te va a dar otros y otros y otros. Porque ustedes saben que después de Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, Jacob, las 12 tribus, el pueblo de Israel, y ya hablamos de Israel, hablamos de una multitud. Imagínense, la Segunda Guerra Mundial, millones y millones y millones solo de hebreos muertos. Ese es el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Solo millones algunos hablan de 7, otros hablan de 6, otros hablan de 13, otros hablan de 15, la cantidad que sea, eran millones de hebreos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y entonces qué? ¿Sí? Todos hijos de Abraham. Porque no solo los hebreos van a ser hijos de Abraham, no solo los hebreos van a profesar la fe de Abraham, nosotros los cristianos también. Y no solo los cristianos y los hebreos, también los musulmanes. Vayan a ver dónde está la Meca, allá en Jerusalén. En Jerusalén, la Meca está exactamente en la punta del Monte Moria. ¿Y por qué el Monte Moria? ¿Y por qué la Meca? ¿Y por qué los musulmanes? Porque la fe, decíamos, no puedes decir tú que tienes fe y ya quedarte tranquilo. Bueno, yo tengo fe y aquí estoy. Yo tengo fe, pero no voy a misa. Yo tengo fe, pero no comulgo. Yo tengo fe, pero
no le hablo a mi marido, no le hablo a mi hijo, no le hablo. Yo te cuestionaría de que lo que tienes es otra cosa, menos fe. Porque los discípulos cuando van donde el Señor y dicen, Señor, haz que crezca nuestra fe. El Señor los queda viendo como diciendo, que crezca la fe, que crezca la fe. ¿Cómo? Sí, Señor, que crezca nuestra fe. La fe va a crecer. Yo solamente les voy a decir que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a las montañas esas que se movieran de allí, de la montaña, y se fueran a clavar allá al mar. Yo preguntaría, ¿será que la iglesia no tiene fe? Para no decirle a esta montaña de esta pandemia que nos deje en paz. ¿Será falta de fe? ¿O qué? ¿No lo hemos pedido con fe? Etcétera. Hay muchas cosas de cuestionarnos delante de la fe. Pero, ¿para qué nos vamos a poner con la pandemia, que es una cosa mundial, que es una cosa... Bajemos, aterricemos un poquito y quedémonos en nuestras casas. Quedémonos en tu casa, con tu familia. Cuando el Señor habla de esa montaña, nos está hablando del odio, nos está hablando del juicio, nos está hablando de eso que tenemos contra el hermano, contra el vecino, contra el marido. Sí, mi mujer hoy amaneció con la menstruación y no me quiso dar de comer. Sí, es que ella cada vez que le vienen los dolores, son dolores, no solo para ella, sino para todos en la casa. No le hablen a tu mamá, hoy no se le habla, hoy no se le dice nada. No hablen con tu hermana hoy comenzó el ciclo. Y bueno, es decir, ese es el pan de cada día en nuestros hogares. Eso es lo que estamos viviendo en nuestra vida. Problemas por cosas que nos están pasando todos los días. Entonces, todos los días, que un día la menstruación, que otro día la televisión, que otro día el internet, que otro día hay que pagar la luz, y hay que pagar el agua, y hay que pagar todo, y el otro día, y al final, ¿en dónde está la fe? ¿Y para qué sirve la fe? ¿Y eso con qué se sirve? ¿Con un poquito de sal? ¿Con un poquito de qué? Pues no, hermano, la fe no te sirve para comer. La fe no te sirve para comer. La fe simple y sencillamente te sirve para que durante el día, durante la jornada, tengas la certeza de que no estás solo. De que hay un Dios ahí delante de ti. Porque les decía, volvamos a Abraham. Y Abraham nos estaba contando de que a él el Señor le hizo una promesa. Le hizo una promesa. Y le dice, a ver, aquí está. Ah, claro, ahora estás contento, ahora el hombre lo pueden hincar y aquel es feliz y nada, y aquel ni le está en el séptimo cielo. Y entonces el Señor lo hace que baje de las nubes. Vamos, Abraham, va a bajar de las nubes, vamos. Bajando. Nada de estar ahí todo soplado, todo hinchado, todo. Nada de eso. ¿Cómo que nada de eso, Señor? ¿Y cómo querés que no esté feliz con mi hijito? Mira, Isaac. A ver, Isaac, ahí va la pelota. Venga para acá, va para allá. Un gol. Y ya, es decir, aquel jugaba con Isaac. Bueno, yo no sé si jugaba mejenga, pero en aquel tiempo seguramente no habían pelotas como la de hoy, pero ¿sí? Es decir, seguramente algo jugaba con el chiquito. Y bueno, entonces, ¿qué? El Señor le dice, ok, Abraham, llegó el momento. Vas a subir al monte Moria y vas a sacrificarme a tu hijo. ¿Cómo? Oí bien. Claro que oíste bien. Claro que oíste bien. Estoy pidiendo a tu hijo, papá. No eres el papá feliz. Eres el padre feliz.
Ahora me vas a hacer feliz a mí. Ahora vas a hacer feliz a tu Dios. Al Dios en que crees, lo vas a hacer feliz, porque vas a sacrificar a tu hijo. En aquellos tiempos, matar a un hijo, ofreciéndoselo a Dios, no era algo extraño. Al contrario, era lo normal. El Dios de la tormenta se había enfurecido y habían vientos que no paraban, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Ya llegaba el brujo del pueblo y decía, es que la deidad está enfurecida porque tenemos tiempo de no ofrecer un sacrificio. Y así iban a buscar al más noble del pueblo para que su hijita virgen fuera sacrificada y ya se calmaran los vientos. Claro, los vientos se calmaban porque ya eran 7 días, se tenían que calmar por fuerza, y después de 7 días se calman, y justo cuando sacrifican a la chiquita, se calman los vientos y ya aplacaron al Dios. Y bueno, ya sirvió el sacrificio. Y así es que vivían de esa forma religiosa la relación con la naturaleza. Y entonces, que Dios le pidiera a Abraham, su hijo, no era extraño. Pero Abraham decía, ¿pero cómo? Me lo prometió, me lo dio y ahora me lo quita. Entonces dicen los rabinos, un poco para ayudarnos, que en ese momento se le encendieron a Abraham las antenitas de viril, como decía Chespirito. Y entonces se le encendieron una lucecita, y entonces Abraham dice, ya una vez se la quise hacer y no pude, ahora sí se la voy a hacer. Bueno, Señor, te voy a poner a mi hijo, espérate, voy a buscar la esclava, porque aquel hijo mío. No, Abraham, no te estoy pidiendo al hijo de la esclava, te estoy pidiendo al hijo que tú amas. Señor, ¿estamos bien? Yo amo a los dos, y como yo amo a los dos, te voy a poner a Ismael. Abraham, no es Ismael el que te estoy pidiendo, Abraham, te estoy pidiendo a Isaac, el que te ha hecho reír, el que te ha hecho un hombre nuevo. Y entonces Abraham, con todo el dolor de su alma, dice que llama a su hijo para subir al monte. Y entonces le dice, ven, hijo mío, que vamos a subir a ofrecerle un sacrificio al Señor. Y entonces el hijo va con el papá, papá, y yo no había visto, y yo voy a poder ver, y voy a estar cerquita. Y aquel chiquillo, imagínense, todo curioso, porque primera vez que iba a haber un sacrificio que se le iba, y si Dios aparece, y si Dios se deja ver, y vos lo has visto, y vos lo viste, y que no sé qué. Y entonces el Isaac, cuántas preguntas no le haría el pobre Abraham, y aquel Abraham con aquel corazón que cada vez se le hacía más chiquito, porque sabía que al que iba a sacrificar era a ese chiquito que más bien lo estaba torturando con tantas preguntas. Y entonces el chiquito de repente se da cuenta que Abraham, hay algo que, es cierto, papá, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos todo, y el cordero, papá, y el cordero. Y entonces Abraham le responde, Dios proveerá. Dios proveerá. Imagínense esto, que se va a convertir en un memorial para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no solamente van a ser las palabras de Abraham, Dios proveerá. Va a ser algo que va a andar siguiendo a Isaac, va a ser algo que va a seguir a Jacob, va a ser algo que va a seguir al mismo pueblo de Israel.
porque Dios proveerá. Dios de la nada saca agua, de la nada manda codornices. En el desierto donde no hay nada, Dios provee. A Jesucristo lo sigue una multitud. ¿Y qué? ¿Es Dios el que está presente aquí, sí o no? Señor, ¿qué hacemos? ¿Los mandamos a que vayan a buscar qué comer? No, denle ustedes de comer. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Pues solo hay 5 panes y 2 peces. Tráiganlo para acá. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Padre, porque con toda esta comida van a comer toda esta gente. Dios proveerá. Dios provee. Y entonces el chiquillo se calma y Abraham lo calma porque Dios proveerá. Y como Dios proveerá, comienzan a subir la montaña y suben la montaña y suben la montaña. Y ahí va el burro cargado, y ahí va la leña, y ahí va el niño, y ahí va. Y entonces Abraham llega el momento en que sí, Dios proveerá. Pero cuando Abraham dice Dios proveerá, dice, seguramente Dios proveerá a otro chiquito. Dios proveerá a otro niño. Dios proveerá a otro hijo. Y entonces el Señor lleva al culmen de la cima a este hombre. Y Abraham llega y dicen los rabinos que Isaac había comprendido que el sacrificio era él. Y como Isaac había comprendido que el sacrificio era él ya sabía que si el cordero lloraba o si el cordero se quejaba, el sacrificio no era válido. Y por eso dice un Midrash que Isaac le dice a Abraham, Padre mío, átame fuerte para que yo no me resista, porque si yo me resisto tu sacrificio no va a ser válido. Y entonces eso más dolor le daba a Abraham. Átame fuerte, Padre mío. Ay, más, es decir, era una puñalada en el corazón. Y entonces dice que cuando levanta el cuchillo para sacrificarlo, aparece un ángel del Señor y dice, Abraham, Abraham, mira, allá en la zarza, ahí había un cordero. Y entonces por eso, esa es la montaña donde Dios provee. Y Dios provee, ¿por qué? Porque Dios provee, sea para Abraham, que estaba muerto en vida ahí, porque iba a matar al hijo, sea para Isaac, que no muere. Y eso ya es una figura que el Señor nos regala a nosotros, porque la humanidad está muerta, está en el pecado. Tu jornada, tu día está muerto. Decíamos el día del vino, tu fiesta no es fiesta. Tu alegría no es alegría. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor provee del verdadero Cordero. El Señor provee a Cristo mismo, que se hace Cordero para ti y para mí, para nosotros. El Señor se hace Cordero para que no muramos, para que no seamos degollados. Y entonces dice que Abraham hace el sacrificio, mata al cordero, y después que mató al cordero agarraba a su hijo, lo levantaba en brazos y lloraba de alegría, porque Abraham estaba viendo el día de la resurrección del Señor, porque eso es ese sacrificio, eso es la fe. Un padre que está ahí con su hijo. Padre que sacrifica a su hijo, dice el Midrash de los judíos, y su hijo que extiende el cuello, porque eso es lo que va a hacer en la cruz Jesucristo. Jesucristo va a ser el Cordero sacrificado por el Padre, por nuestro Padre Dios, que viene y da a la humanidad a su hijo. Y entonces el hijo es sacrificado por ti y por mí. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Ofrece su cuello. Y Abraham no vio morir a su hijo, pero más adelante Jesucristo, el Padre, la Virgen María, va a ver cómo muere Jesucristo. Porque Jesucristo va a llegar a cumplir lo que todavía estaba
veremos ahí con Abraham un poquito. Y entonces Jesucristo sabe que tiene que morir para entrar a las profundidades del infierno y ahí luchar con el maligno, luchar con el demonio y salir victorioso al tercer día de la muerte. Como dice la secuencia de Pascua, la muerte y la vida se enfrentan en un prodigioso duelo. El Señor de la vida está vivo y triunfa. Hermano, esa es la fe. Eso es la fe. Decíamos ayer, la mujer que ha padecido 38 años de una hemorragia, la hemorroísa, 38 años de sufrimiento, quedó pobre, visitó a todos los médicos del mundo, a los más sabios del mundo, a todos los visitó, a todos, y no pudo ser sanada. Pero ella, cuando mira pasar a Jesucristo entre la multitud, uno que sana, uno que hace milagros, cuando ve pasar al Mesías, dice, si por lo menos lograra tocar el ruedo de su vestido, yo sé que sano. Y dice que mientras la multitud va pasando, la mujer va y tira la mano y lo toca. Y entonces Jesucristo dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Jesucristo dice, y los discípulos dicen que se volvió loco. La gente lo apretuja y todo dice, ¿quién me tocó? Y entonces, porque el Señor sintió que había salido energía de él, que alguien se había sanado con ese movimiento, con ese gesto. Y entonces la mujer dice, fui yo Señor, yo te toqué. Y el Señor va a poner en alto la fe de esta mujer. Va a ponernos de frente a la fe de esta mujer. ¿Por qué? Porque hay gente que lo está apretujando y no le pasa nada y no hay ningún milagro. Esta, con solo haber rozado, él ni siquiera lo tocó a él, fue el ruedo de su vestido. Con solo eso ha sanado. ¿Y por qué? ¿Por qué ella sí y los otros no? Ya lo decíamos, porque tenía fe. El pueblo de Nazaret no verá ningún milagro de Jesucristo, porque no tienen fe, porque no creen que Jesucristo sea el Mesías. ¿Sí? En Jesucristo ven a otro más del pueblo. Él es uno de los nuestros. ¿Y cómo va Dios a elegir a uno de los nuestros para ser salvador del mundo? De ninguna manera. No se diga, no se discuta, eso no lo discutimos. Él es de los nuestros, y si es uno de los nuestros, no es posible. Y esa era una de las crisis más grandes que tenía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía, Señor, pero ¿cómo me llamás a ser santo en mi pueblo? Si vos tuviste problemas con la gente de tu pueblo, vos no pudiste ser profeta en tu pueblo y yo voy a ser profeta en mi pueblo. ¿Acaso Francisco es más que Jesús? No, no es más que Jesús, Francisco. María no es más que Jesús. Tú no eres más que Jesús, ni yo soy más que Jesús. Pero tengan en cuenta una cosa, a ustedes, a mí, a María, a los discípulos, a San Francisco, a todos, quien nos ha llamado es el Señor. Y el Señor nos ha llamado a completar lo que Él no ha hecho en nuestras vidas. A completar lo que no se ha hecho en tu familia, lo que no se ha hecho en tu trabajo, lo que no se ha hecho en tu vida y en mi vida. Sí, que yo he visitado doctores y todo y ninguno me ha sanado. Ayer que hablábamos del sueño y este insomnio. El Señor ha venido a completar lo que no se ha hecho en tu vida. Porque ese milagro no es que lo va a hacer el Señor. No es que lo van a hacer los médicos. Ese milagro depende de tu fe. Tu fe, mujer, tu fe te ha salvado. Pero como todavía no crees que puedes quedar sano, todavía no crees que se te puede quitar ese malestar, todavía no crees que el coronavirus no te va a hacer nada, se va a comportar contigo como una simple gripe, entonces ¿qué pasa? Ahí está ya
Ni siquiera estás infectado, pero ya estás con los síntomas. Ni siquiera estás, ya está, y va adelante, y va adelante. Y murió de coronavirus, pero ni siquiera tenía la infección. Murió, es decir, se sugestionó y ya. Con esto no le quiero quitar a lo que dice la ciencia, a lo que dicen los científicos, a la verdad que hay acerca del coronavirus. Porque hay una verdad, es un virus, y hay una evolución clínica, y hay todo lo que podemos hablar científica y médicamente. Pero sí hay otra verdad, la fe que no se puede medir. Y como la fe no se puede medir, si tú tienes fe, sería la fe y la ciencia. Un día lo quisieron hacer con el Papa Benedicto, los científicos, fe y razón. Y el Papa hizo una excelente encíclica. Pero bueno, no es que la fe viene a contradecir a la razón o a la ciencia, sino que la fe viene a ponerse en su lugar. ¿Y cuál es el lugar de la fe? ¿Cuál es el lugar de la fe? Es Dios. Es una virtud teologal. Y de Dios viene y viene a nosotros. Viene a nosotros. Así que ánimo, que el Señor es el que tiene ese depósito. Y Él lo quiere dar a cada uno de nosotros en la medida en que nosotros podamos decir como la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí, Señor. Señor, yo quiero. Vayan a revisar la Biblia y se van a dar cuenta. Muchas de las cosas el Señor las pide, y las pide de una forma que racionalmente es de no hacerle caso. Ya decíamos, el día de la pesca milagrosa, utiliza la parte más, tu debilidad. El Señor te llama con tu debilidad a utilizar la debilidad. Que tú eres débil en la sexualidad, pues eso, el Señor te llama con toda tu sexualidad para que estés con Él, para que Él aparezca reinando ahí como Señor de tu sexualidad, como Señor de tu insomnio, como Señor de tu avaricia, como Señor de todo aquello que no te deja en paz. Y como no te deja en paz, entonces decía aquella mujer, si por lo menos llegara a tocarlo, sí, si por lo menos, yo te diría una cosa, si por lo menos llegara a escucharlo, lo que te pide. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que quiere de ti el Señor? ¿Qué es lo que quiere de mí el Señor? Bueno, ya decíamos, la fe es un camino. Que te pongas en camino, a caminar. Sí, pero estamos encerrados en la casa. Bueno, camina ahí alrededor de la cama, pon la cama en medio del dormitorio y da varias vueltas hasta que te marees, tranquila. Yo no sé por qué me la vas a poner tan difícil. Es decir, a mí pónmela difícil, el Señor la ha puesto facilísimo. Porque el Señor lo único que ha dicho es obedece. Y entonces, María, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor, yo obedezco. María obedece. Y así como María obedece, Abraham obedece, y todos aquellos que son para nosotros señal, los discípulos, obedecerán. Porque dice el Evangelio, algunos no creían y sin embargo fueron a evangelizar aunque no creían. Obedecen. Y entonces, ¿por qué mérito a que Abraham se convierte en padre de la fe? Porque Abraham obedeció contra toda la razón, contra toda circunstancia, contra todo lo que podemos imaginar. Un viejo decrépito sin nada se convierte en padre de multitudes, en un punto de referencia no solamente para la iglesia, decíamos para 3 religiones. Así que ánimo, me pasé unos minutos, discúlpenme, que esto de la fe no tiene límite, no tiene frontera. Vamos a darle gracias al Señor. Y hay, si otro personaje, si otro momento,
se nos ofrece para hablar de la fe, pues lo hablaremos. Por el momento démosle gracias al Señor de que nos ha puesto delante de Abraham, de María y de todos aquellos. ¿Para qué? Para que enfrentemos con fe nuestra jornada, para que enfrentemos con fe nuestros problemas, para que enfrentemos con fe todo aquello que nos está aconteciendo en todo momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.